Gracias le damos al Señor porque Él nos libertó. Como dice Juan en su palabra en el capítulo 8, si conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Cristo nos libertó. Cristo obró nuestra vida. Cristo nos trajo de las tinieblas a la luz. Cristo regeneró y resplandeció su palabra en nuestra vida. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude, como dice Ezequiel 36:26, que Él puso corazones nuevos y espíritus nuevos en nosotros, porque nuestro corazón era de piedra. Él necesitaba regenerar nuestro corazón, necesitaba regenerar nuestro caminar. Que Dios nos bendiga. Pero cuánto hoy en día agradecemos al Señor por esa transformación que Él nos trajo, mis hermanos. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Por eso aquí, mis hermanos, en este libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas habla algo tan importante y tan necesario, que este versículo se cita también en el Cantón de la Calle. Dice: y en ningún otro hay salvación. Que Dios nos bendiga. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, dice la Escritura, no hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres en cual podamos ser salvos. Que Dios nos bendiga. Ninguno de nosotros podía justificarse a sí mismo. Ninguno de nosotros, mis hermanos. Solamente uno, mis hermanos, que murió, que venció, mis hermanos. Que Dios nos bendiga, como dice la Escritura, que el enemigo se reía. Se reía el enemigo, mis hermanos, cuando le estaba siendo azotado, ahí herido en la cruz del Calvario. Pero dice la Biblia que Él lo exhibió públicamente, triunfando en la cruz del Calvario por su sangre. Por su sangre fuimos lavados, por su sangre fuimos redimidos, por su sangre, mis hermanos, Él derramó eso maravilloso, como dice la palabra. En el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 5. Hay en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no se igualó a Dios a cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando en forma de siervo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Que Dios nos bendiga. Hasta la muerte de cruz. Pero Dios lo exaltó, aleluya. Pero Dios lo exaltó y le dio un nombre, aleluya, que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y confiesen a Cristo como Señor y Salvador. Que Dios nos bendiga. Romanos capítulo 10 versículo 9: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serías salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que Dios nos bendiga. Debemos confesar a Cristo con nuestros labios. Debemos confesar a Cristo con nuestro testimonio. Debemos confesar a Cristo, mis hermanos, como nosotros somos hoy en día. Que reflejamos, debemos reflejar el carácter de Cristo. Debemos reflejar, mis hermanos, lo que Él ha hecho con nosotros. Que Dios nos bendiga. Él nos perdonó, Él nos reconcilió. Que Dios nos bendiga. Nos ayude el Señor. Romanos, mis hermanos, vamos, Romanos capítulo 5. Santo es el Señor. Romanos capítulo 5. Versículo 8 en adelante dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificado en su sangre. Que Dios nos bendiga. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, mis hermanos, Él lo hace por usted y por mí. Cuando Él, mis hermanos, fue azotado, fue herido, como dice Isaías, y abatido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y la paz cae sobre nosotros, y por su llaga fuimos curados. Santo es el Señor. Él pagó un precio inalcanzable, y su precio, mis hermanos, no fue con oro ni con plata ni con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso la palabra dice que el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él nos justificó ante el Padre. Él nos reconcilió por medio de su muerte expiatoria.
Que Dios nos bendiga, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Yo y usted, mi hermano, estábamos destituidos. No había entrada, mis hermanos. Pero en el plan perfecto de Dios, como dice Juan 3:16, porque de tal manera, o sea, Juan no explicaba el amor de Dios tan grande, no podía comprenderlo, porque la Biblia dice en Efesios que el amor del Señor excede todo conocimiento. Yo no entendía por qué el Señor me amaba sin conocerle, como dice la palabra. Que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Sin yo conocerle, Él me amaba. Sin usted conocerle, Él le amaba. Que Dios nos bendiga, nos ayude el Señor. Y como dice estos versículos, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que Dios nos bendiga. Cristo muere por nosotros, iglesia. Cristo muere de una manera, todos sabemos, de una manera trágica. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Por eso me encanta lo que dice en el libro de Lucas cuando habla en lengua hebrea. Mis hermanos, estaba el Cristo crucificado, estaba en agonía, estaba mis hermanos en sufrimiento. Y llegó un momento que dice Elí, Elí, lama sabactani, que es traducido: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre Santo, el Hijo muere por nosotros, pecados, mis hermanos. Y tenía que haber una separación. Por eso hubo una agonía y le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Que Dios nos bendiga, porque Él se hizo maldito. Maldito es que Él colgado de un madero. Él se hizo maldito para que usted y yo entráramos, mis hermanos, a este lugar precioso. Que Dios nos bendiga, como dice su palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. ¿Cuánto hoy en día han rechazado el mensaje apostólico? ¿Cuánto han rechazado a Jesucristo? ¿Cuánto han rechazado su palabra? Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. ¿Cuánto aún estando dentro, mis hermanos, de una casa de oración, aún no han tenido un encuentro real? Aún no han tenido, mis hermanos, aquello maravilloso que necesitamos tener. Que Dios nos bendiga. Me encanta cuando el maestro está, mis hermanos, con la multitud, sus discípulos, y le dice algo muy importante. Y le dice: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Él nos invita, mis hermanos, nos invita a su presencia. Por eso Él nos enseña y nos dice en su palabra: venid a mí todo cargado y todo trabajado, que yo, dice la palabra, que yo os haré descansar. ¿Cuántos de nosotros estábamos cargados? ¿Cuántos de nosotros enfermos, atribulados? ¿Cuántos demonios, legiones estaban sobre nosotros? Pero Cristo nos libertó. Cristo nos liberta, mis hermanos. Que Dios nos bendiga. Cristo nos justifica por medio de la sangre del Cristo, como dice en este versículo. Verso 10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Que Dios nos bendiga. Solamente Él pudo reconciliarnos. Solamente Él, mis hermanos, solamente Él. Por eso hoy en día tenemos la muerte de Cristo. Muchas veces, mis hermanos, no lo meditamos, no le damos, mis hermanos, la importancia y el trasfondo de todo lo que hizo, mis hermanos. Desde su nacimiento hasta su muerte, desde niño fue perseguido para ser muerto. Santo es el Señor. Por eso, mis hermanos, en la cruz Él sufrió, mis hermanos, nuestros dolores. Sí, amén. Él sufrió, mis hermanos, de una manera trágica. Como decía Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó a este mundo, que entregó a su Hijo unigénito por tres cosas importantes. Primero, para todo aquel que en Él crea. Segundo, más no se pierda. Y tercero,
tenga vida eterna. Eso nos ofrece el Señor. Nos reconcilió, nos perdonó, nos justificó y también somos herederos y coherederos de su reino. Que Dios nos bendiga. Amén, amén. Somos reyes y somos sacerdotes. Usted no es cualquier cosa. Así es, Dios. Aunque el hombre pueda pensar lo contrario, pero la Biblia demanda lo que somos delante de Dios. Ni usted ni yo se puede justificar a sí mismo, pero hay uno que nos justificó. Y ese se llama Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Por eso es importante la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga. Sí, Señor Jesús. Vamos al libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Santo es el Señor. Estamos hablando, mis hermanos, de la justificación. Que es importante, mis hermanos, cómo bíblicamente Dios nos enseña a través de las Escrituras. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero quitar firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Que Dios nos bendiga. Cristo, Rey de gloria. Se da cuenta, mis hermanos, cómo el Señor nos habla por la palabra. Tito 3 dice: